Para mí poder presentar a una amiga, compañera y cómplice de la residencia. Ya el destino nos fue separando. La doctora Janet Marín Méndez. La doctora es profesora titular de la especialidad de urología ginecológica en el Hospital Luis Castelazo Ayala, profesor adjunto de la especialidad de ginecología en el mismo hospital. La doctora es egresada de ginecología de la UMAE 23 aquí en Monterrey y hizo su especialidad en urología ginecológica en el Hospital Luis Castelazo Ayala. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente donde fue mi casa. Voy a presentar yo, tengo el honor a la doctora María Isabel Tolentino Sosa, médico cirujano naval, ginecóloga y obstetra, quien actualmente es jefa de urología ginecológica del Centro Médico Naval, quien nos va a presentar a nuestra primera ponente del día de hoy, donde veremos a través del día terapias innovadoras en uroginecología. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tener nuestra primera plática con la doctora Erika Torres Valdés. La doctora realizó ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología. También hizo urología ginecológica en el mismo instituto y un diplomado en cirugía laparoscópica. Actualmente es profesor asociado al curso de urología ginecológica del mismo instituto, tiene colaboración en múltiples trabajos científicos y está certificada por los consejos de ginecología y obstetricia y urología ginecológica. Es miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. La doctora nos va a dar su plática por vía Zoom. El tema es plasma rico en plaquetas como tratamiento en la incontinencia urinaria no quirúrgica. Muchas gracias.
Buenos días, ¿me escuchan ahí mejor? A ver, que me confirmen si se escucha bien, por favor. Ok, dicen que se escucha un poco de eco, si nos ayudan con eso para que no sea incómodo para las personas que nos están escuchando, por favor. Pero bueno, les estaba dando la bienvenida y las gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a hablar sobre una nueva terapia que tenemos actualmente oportunidad de poder explorar. Creo que muchos hemos escuchado en los últimos años sobre la medicina regenerativa y el uso del plasma rico en plaquetas representa una de las terapias que se utilizan en esta medicina regenerativa. Vamos a hablar primero sobre qué es el plasma rico en plaquetas, cómo lo usamos y qué evidencia científica tenemos. El problema que nosotros vemos como uroginecólogos en nuestras consultas, pues es un problema del día a día, que si bien sabemos que es una enfermedad que no tiene, que no genera un riesgo para la vida, representa un impacto muy importante en la calidad de vida de las pacientes. Esto aunado a que existen múltiples factores que pueden descompensar o descontrolar a nuestras pacientes y que habrá algún grupo de pacientes que no le podamos brindar un tratamiento habitual de los que nosotros conocemos hasta ahora. Dentro de los tratamientos que conocemos, pues en los dos grandes grupos dentro del tratamiento conservador, sabemos que existen diferentes terapias que podemos utilizar y diferentes alternativas. Desde el entrenamiento muscular, la terapia conductual, electroestimulación, láser, fármacos, etcétera. Ahora el uso del plasma rico en plaquetas llega a sumar a uno más de estas opciones de tratamiento conservador. Veremos ahora dentro de la evidencia científica que les presentaré que incluso hay pacientes que después de recibir el tratamiento han decidido, como nos pasa también con el uso de otros tratamientos conservadores, abandonar la opción del tratamiento quirúrgico. Sabemos que existen diferentes situaciones o particularidades de nuestras pacientes que pueden incrementar o descontrolar los síntomas de incontinencia urinaria y que habrá aquellas que no puedan recibir un tratamiento quirúrgico. Es ahí en donde tener nuevas opciones de tratamiento nos abre las puertas también para ese grupo de pacientes que no necesariamente van a ser candidatas a un tratamiento quirúrgico. Pero ahora, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? Porque escuchamos mucho de él y hemos escuchado mucho de él no necesariamente en el ámbito uroginecológico, sino que hemos escuchado de él a través de los años en otras áreas de la medicina. Pero esto no es más que una solución autóloga de nuestro plasma humano que tiene una alta concentración de plaquetas y que va a brindarnos factores de crecimiento para promover la regeneración de los tejidos. A lo largo de los años, el plasma rico en plaquetas ha sido utilizado desde los 70s como transfusiones, que creo que es como la mayoría de nosotros lo hemos llegado a utilizar en nuestra vida profesional. Sin embargo, vemos aquí cómo se ha ido utilizando en diferentes áreas de la medicina, desde cirugía macular, tratamiento de úlceras. Es muy utilizado en cirugía tanto maxilofacial como en implantología oral. Es en donde han tenido mucho uso del plasma rico en plaquetas. Y en segundo lugar, empezaron a utilizarlo mucho los traumatólogos. Y creo que aquí es en donde tuvo un poco el boom del uso del plasma rico en plaquetas en tratamiento de alteraciones de procedimientos médicos o como una opción de tratamiento médico también en ortopedia, en específico en medicina deportiva. Hay varios casos famosos, ahora les presentaré algunos, que se han utilizado ya desde hace varios años. Hacia los últimos años, pues lo más reciente es en cirugía plástica y cosmética, que es en donde últimamente lo escuchamos también con cierta frecuencia. También en oftalmología y en neuro para reparación de nervios periféricos.
por ahí de finales del 2019, inicios del 2020, es en donde se empieza a buscar y a realizar estudios piloto para el uso del plasma rico en plaquetas en uroginecología. En ginecología en general hay algunas otras enfermedades en donde también se utiliza. Pero les decía que en medicina del deporte es una de las ramas o de las áreas en donde más se ha utilizado el plasma rico en plaquetas. Y esta noticia acá de Xavi Hernández pues, fue una de las más famosas porque aquí empezaron a utilizarlo en medicina del deporte, en estos deportistas de alto rendimiento que necesitaban tener una opción de recuperación, una opción de tratamiento que les ayudara a tener una recuperación más rápida y que pudieran reincorporarse nuevamente a sus entrenamientos de manera más temprana que con tratamientos convencionales. Y aquí fue en donde se empezó a utilizar el plasma rico en plaquetas en lesiones deportivas. Podemos ver, por ejemplo, aquí en donde hay una lesión del tendón de Aquiles, en donde podemos ver el adelgazamiento del mismo, y después de la infiltración del plasma rico en plaquetas vemos que hay una recuperación de la densidad del tendón, pues muy buena, con mejoría de los síntomas también. Es importante que nosotros recordemos que dentro del proceso normal de cicatrización, dentro de la fisiología, tenemos tres grandes fases, que tenemos nuestra fase inflamatoria, proliferativa y la final, que es la remodelación. El plasma rico en plaquetas tiene una implicación, juega un trabajo en la primera fase, que es la fase inflamatoria, y en el inicio de la segunda fase, que es la proliferación, porque estará relacionado con el proceso de reparación y de cicatrización de los tejidos. Es por eso que debido a todos los factores de crecimiento que tiene, es que tiene estas propiedades regenerativas. Es importante que nosotros recordemos estas fases porque cuando los pacientes reciben tratamiento, pueden llegar a tener en los primeros días después de la aplicación, pueden llegar a tener inflamación. Entonces, ¿por qué se genera eso? Pues porque justamente están activando y están simulando el final de la primera fase inflamatoria y el inicio de la segunda fase de proliferación. Existen múltiples protocolos para la aplicación del plasma rico en plaquetas. Ahora les compartiré los que están descritos en los artículos específicos de uroginecología. Pero sí es importante que sepamos que pues, son protocolos que deben de estar validados y que una vez que la muestra de sangre ha sido obtenida del paciente, del propio paciente, debe de llevarse a una cámara centrifugadora y aquí es donde vamos a determinar, de acuerdo al protocolo que se va a utilizar, el tiempo que debe de llevar de centrifugado y cuál va a ser la concentración final que nosotros vamos a tener. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener a través de la centrifugación que nosotros realicemos del plasma total del paciente? Y otro punto muy importante es que debemos recordar que las plaquetas van a estar o deberían estar inactivadas. Es por eso que se utilizan tubos que tengan un anticoagulante para que las plaquetas no se activen al momento de tomar la muestra y que conserven sus gránulos dentro de los cuales se encuentran los factores de crecimiento y que nos sirvan cuando se vayan a aplicar en el sitio a tratar. Una vez que se toma la muestra de un paciente y se lleva a la cámara centrifugadora, podemos nosotros observar esta división. Y lo que vamos a encontrar hasta la parte más inferior, vamos a tener las células rojas, que representa aproximadamente el 41%. Después vamos a tener una línea muy delgada, que a veces pudiera no ser necesariamente visible al ojo humano, pero vamos a tener el siguiente nivel, vamos a tener el depósito de los leucocitos, y esto representa un 4%. Y el resto que vamos a ver nosotros aquí, que es todo este líquido amarillo, es el plasma, que representa el 55%. Ahora bien,
Dentro de este plasma que tenemos aquí obtenido, este va a estar dividido o se divide en 3 zonas o 3 regiones. La zona más superior es conocida o denominada como plasma pobre en plaquetas. Digamos que no es la zona ideal que nosotros quisiéramos aspirar con una pipeta o con una jeringa para aplicar a una paciente. Después tenemos la zona media, en donde tendremos el plasma normal en plaquetas. Y finalmente esta que se ve aquí muy bonita como una uñita, esta es la zona del plasma rico en plaquetas. Y esta es la zona en donde se encuentran contenidas las plaquetas inactivadas, que es la que nosotros queremos utilizar. En estas microfotografías podemos observar dentro del plasma, dentro de una muestra de sangre completa de un paciente, pues observamos aquí los hematíes, algunos linfocitos, y por acá vemos de repente algunas plaquetas. Recordemos que las plaquetas pues son fragmentos celulares y que dentro de estos fragmentos celulares tienen la característica de que son anucleadas. Sin embargo, contienen varios gránulos. Y estos gránulos, que son todas estas imágenes redondas que vemos acá, vamos a tener de 3 tipos: los gránulos alfa, los gránulos delta y los gránulos lisosomales. Los gránulos alfa son en los que se encuentran contenidos los factores de crecimiento. No vamos a leer todos estos, pero podemos observar aquí que tenemos muchísimos factores de crecimiento que tienen diferentes funciones que en general podemos resumir que van a ser funciones de angiogénesis, proliferación, quimiotaxis, diferenciación y mediación antiinflamatoria. Entonces, al darse cuenta de que estos gránulos contenían todos estos factores de crecimiento, se da el nombre también no solo de plasma rico en plaquetas, sino plasma rico en factores de crecimiento, que es así como está referido también en ciertas partes de la bibliografía. Ahora, en el área de ginecología y uroginecología, ¿en qué temas se ha utilizado? Se ha utilizado como una alternativa de tratamiento para el síndrome de Asherman. Ahora, hacia los inicios de los 2020, vemos que se ha utilizado y se ha empezado a explorar para el tratamiento de incontinencia urinaria, en el tratamiento de fístulas, como preparación endometrial en el caso, por ejemplo, de biología de la reproducción. También hay algunas series que lo utilizan en tratamientos del líquen escleroso, en rejuvenecimiento ovárico y también como coadyuvante en la cicatrización de heridas, porque recordemos que estamos dándole un adyuvante justamente a la paciente que nos va a ayudar, es como un booster que va a desarrollar esas partes importantes del inicio del proceso de cicatrización o de curación de una herida. Ahora, en cuanto a evidencia científica, vemos cómo aquí tenemos los 1950 hasta más o menos los 70. Vemos que la investigación pues era muy baja. Después de que el doctor Eduardo Anitua, que él es un médico que ha hecho mucha investigación en plasma rico en plaquetas, principalmente enfocado en un inicio hacia implantología, empezaron a desarrollarse después más estudios, ya ahora veíamos en diferentes especialidades de la medicina. Y vemos cómo el estudio y la investigación, el interés y el descubrimiento de nuevas áreas en donde se puede utilizar el plasma rico en plaquetas, pues ha ido en incremento, sobre todo después de los 2000, del 2000, vemos que hay un incremento aún mayor en cuanto a publicaciones médico-científicas. Y les quiero presentar aquí el primer estudio. Este es un estudio piloto. La realidad es que no hay mucha evidencia científica sobre el uso de plasma rico en plaquetas aún en urología ginecológica. La mayoría de los estudios que veremos ahora son series y cortes muy pequeñas. Por ejemplo, en esta fue una corte de 20 pacientes en donde se hizo la infiltración de plasma rico en plaquetas para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Los sitios de aplicación fueron en la cara, en la pared anterior de la vagina, y en esta serie se aplicaron 2 milímetros en la región central y 1.5 mililitros a los laterales de este mismo nivel.
Lo que encontraron en sus resultados fue que después de la aplicación del plasma rico en plaquetas, podemos observar que hubo una disminución en la presentación o en la frecuencia de incontinencia urinaria severa, así como de incontinencia urinaria moderada. Entonces vemos que estas pacientes que estaban con incontinencias urinarias en una clasificación de mayor severidad, tuvieron todas una mejoría en cuanto a la calidad de la pérdida. Se hizo una evaluación también de los cuestionarios y podemos observar que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en estos tres. Por lo tanto, en esta serie, aunque es pequeña, se encontró que el uso del plasma rico en plaquetas en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo brindaba un beneficio en resultados en cuanto a calidad de la pérdida. Podemos observar aquí también que se hizo una evaluación de diferentes valores en la urodinamia y observamos que sí hubo diferencias estadísticamente significativas en dos valores que podemos observar aquí y que también tuvieron una diferencia estadísticamente significativa positiva en cuanto al deseo sexual y en cuanto a la excitación. Entonces, para disfunciones sexuales también se ha utilizado el plasma rico en plaquetas, porque puede estimular la diferenciación de los fibroblastos. En esta serie, este es otro estudio piloto del 2021, en donde es una serie chiquita también. Aquí participaron 25 pacientes. Puntos positivos que resaltan, pues es que es un tratamiento que fue efectivo en su serie, que las pacientes pueden regresar a realizar sus actividades el mismo día en que se realizó la aplicación. El 15% de las pacientes que se sometieron a este tratamiento suspendió el plan quirúrgico para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo y el 80% al menos reportó que tuvo algo de mejoría. Sin embargo, los seguimientos todavía son a corto plazo. Estos seguimientos los tenemos solamente a 6 meses. Quiero compartirles un poco sobre cuáles fueron los parámetros que utilizaron, por ejemplo, en este estudio. Aquí la preparación del plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. Se utilizaron 10 mililitros de sangre autóloga de las pacientes. Los parámetros de la máquina centrifugadora fueron estos. Se obtuvieron 5 mililitros de plasma rico en plaquetas y previamente se aplicó en la vagina anestesia local con DIO al 2% por 20 minutos previo a la aplicación. La paciente en posición de litotomía y se tienen que activar las plaquetas antes de colocarlas para que liberen los factores de crecimiento de los gránulos alfa. Entonces se tiene que hacer una activación con cloruro de calcio al 10% a esta dilución. En este estudio, a diferencia de otro que veíamos en un inicio, aquí hicieron inyección en 9 sitios en la vagina distal con una aguja de 30 y pusieron las inyecciones en los radios de las 10, 12 y 2 en 3 niveles diferentes con respecto a la uretra, a 1 y 2 centímetros entre cada uno. En este otro estudio también nos dicen que, bueno, este nuevamente es un estudio piloto prospectivo. Participaron, fue una corte chiquita de 20 mujeres que estaban programadas para tratamiento quirúrgico de incontinencia urinaria de esfuerzo. Ellas recibieron 2 inyecciones de plasma rico en plaquetas. Con intervalo de 4 a 6 semanas se pusieron 2 inyecciones y se hicieron estudios de control de seguimiento con urodinamia, prueba de la toalla y con cuestionario. El seguimiento también fue corto, fue a 6 meses el tiempo máximo que midieron y encontraron que sí hubo mejoría significativa de los síntomas de incontinencia a los 3 meses y que esa mejoría se incrementaba hasta los siguientes 6 meses. Hubo una reducción del 50% en pérdida de orina en la prueba de la toalla y a los 6 meses el 80% de las mujeres reportó tener mejoría. Y algo interesante de la mayoría de estos estudios es que en la mayoría no se identificaron efectos adversos. En este estudio se utilizó el plasma rico en plaquetas, pero para pacientes que tuvieron
diagnóstico de deficiencia intrínseca del esfínter y que habían fallado a tratamientos previos. Aquí se incluyeron, hay población masculina y femenina, y la diferencia en la aplicación es que en la población masculina las inyecciones de plasma rico en plaquetas fue a través de una cistoscopia, y en el caso de las mujeres, aquí la infiltración se hizo en la parte externa de la uretra, en los sitios donde están marcados aquí los asteriscos. Fueron 35 pacientes, se logró de estos que el 20% se reportara como seco después de la aplicación, y la cantidad de plasma que se colocó en cada sitio fue de 1 mililitro. El seguimiento, nuevamente, podemos observar aquí el porcentaje de mejoría. Sin embargo, también solamente se hizo el seguimiento a 6 meses. Pero podemos observar que de manera general representó una alternativa viable para estas pacientes y estos pacientes con deficiencia intrínseca del esfínter que previamente habían tenido falla a otros tratamientos. Es importante que yo les comente que el efecto que tiene el plasma rico en plaquetas no es un efecto de un abultante, porque es un material biológico. Entonces, no, a diferencia de otros tratamientos, como los tratamientos abultantes, este no va a generar ese efecto, sino el efecto que va a generar es una respuesta por el tejido autólogo de la paciente. En esta serie se trató de evaluar la eficacia del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Son 26 pacientes las que se evaluaron. El 80% de ellas reportó tener mejoría de los síntomas y casi el 20% reportó que no tuvo mejoría. Aquí el seguimiento sí fue un poco más largo, fue de 12 a 26 meses, que fue el seguimiento más largo que pude identificar. Y podemos observar que en cuanto a los resultados, sí hubo diferencias estadísticamente significativas después del tratamiento en cuanto a los cuestionarios y en los valores de la urodinamia en los ALPP. También tuvieron aquí una diferencia estadísticamente significativa. En conclusión, pues el plasma rico en plaquetas ha demostrado tener una eficacia y seguridad en el tratamiento de la incontinencia urinaria. Representa una buena alternativa conservadora que parece ser un tratamiento prometedor. Sin embargo, al día de hoy, con la evidencia científica que se encuentra publicada, no tenemos todavía estudios con una evidencia científica fuerte para poder emitir recomendaciones aún. Pero seguramente en próximos años empezaremos a ver nuevas series y nuevos seguimientos que sean con cortes más grandes y que sean con seguimientos a largo plazo. Sin embargo, al día de hoy, con la evidencia que tenemos, pues el plasma rico en plaquetas representa una nueva opción para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Muchas gracias. Estaré aquí al final por si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, al final dejaremos espacio para preguntas. Para continuar, voy a presentar al doctor Hugo Cuellar Gómez, quien es cirujano colorectal y de piso pélvico. Es licenciado en Medicina por la Universidad de La Salle, hizo cirugía general y colorectal por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cirugía proctológica y de piso pélvico por la Universidad de Pisa en Italia y cirugía oncológica colorectal por la Universidad de Yonsei Seúl en Corea, Seúl. Él nos va a presentar terapia celular para la incontinencia anal. Muchas gracias, doctor, por su presencia.
Buenos días, gracias por la presentación. Es un honor para mí estar presente aquí en esta sociedad. Agradezco a los que acudieron a este simposio. Sé que son técnicas innovadoras, que nosotros como cirujanos estamos un poquito menos familiarizados con estas técnicas. Intentaré ser no tan técnico porque es algo que está fuera de nuestro campo y trataré de aplicarlo más a la clínica. Declaro que en esta presentación no hay conflicto de interés. Primero hay que comprender cuáles son los mecanismos de la continencia. Vamos a ver que dentro de los mecanismos de la continencia está el elevador del ano, principalmente el músculo puborectal, que le ayuda a mantener la continencia al complejo esfintérico junto con el esfínter anal externo y el esfínter anal interno, que le proporciona un 70-85% de la continencia en estado basal o en reposo, y finalmente el ángulo anorrectal, que es generado por el músculo puborectal. Vamos a ver que estos mecanismos de continencia se van a ver mermados por diferentes agentes externos. Uno va a ser principalmente el trauma, que es la laceración perineal, el trauma obstétrico o directamente a la isquemia, y otro va a ser secundario a una denervación de la musculatura del piso pélvico, ya sea por alteraciones hormonales. Recordemos que la fisiología del piso pélvico está regulada principalmente por la parte hormonal, y cuando va incrementando la edad de la paciente se va haciendo una debilitación con denervación y pérdida del tono muscular. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a centrarnos en la parte del trauma. ¿Qué es lo que sucede después de un trauma obstétrico en donde hay un involucro del esfínter o hay un trauma puramente anorrectal? Bueno, se va a ver una cascada inflamatoria, va a haber una fractura a nivel de los músculos del complejo esfintérico y de la mucosa endoanal. Se va a ver una liberación de polimorfonucleares. Estos polimorfonucleares van a acudir al sitio de la laceración y van a producir factores quimiotácticos y citocinas, entre ellos principalmente la citocina SDF1. Esta citocina SDF1 va a ser quimiotáctica para macrófagos. Los macrófagos van a actuar como anclaje y van a activar células satélite. Estas células satélite, que son las que tienen el objetivo de ser células progenitoras y convertirse en potencialmente células madres para diferenciarse a los tejidos afines, van a tener su propio ciclo de regulación a través de otras interleucinas para finalmente derivar en tejidos progenitores de acuerdo al sitio lesionado. Entonces, de acuerdo a esta cascada inflamatoria que va a provocarse después del trauma obstétrico, vamos a ver que la terapia celular hasta ahora, en lo que corresponde o lo que compete a la parte de incontinencia fecal, se han realizado múltiples ensayos clínicos, principalmente en músculo esquelético, en médula ósea, en tejido óseo y en matriz de colágena. La mayoría de los estudios se ha hecho en músculo esquelético, principalmente porque el complejo esfintérico es músculo estriado y músculo liso. Sin embargo, ha tenido mayor importancia en los últimos años el tejido adiposo. Más adelante les comentaré por qué. Y bueno, hacer un poquito de énfasis cuáles son los tipos de trasplante. Vamos a tener el sinérgico, que es por línea biológica, el halogénico, cuando no es línea directa biológica, y el xenotrasplante directamente de otra especie. ¿Cuál es el procesamiento de la terapia celular? Bueno, vamos a tener primero una cosecha del tejido afín. Se va a hacer en el laboratorio un lavado y descontaminación, una digestión celular, una purificación. Se deben caracterizar los tejidos, lo mismo comentaba la doctora respecto a las plaquetas. También en este caso el tejido muscular, el tejido de la médula ósea y el de colágena se deben caracterizar. Esto no es así para el tejido adiposo. Hay diferentes marcadores, esto con el fin de evitar la inmunogenicidad. El trasplante que se realiza van a ser colonias. Se hace un cultivo celular, se hacen colonias y se inyectan entre 10.000 a 90.000 millones de colonias. Hay que recordar que de esta inyección se hace una inyección amplia porque el 40% de las células se perderá en el proceso, y se debe acompañar siempre de polímeros de hidrogel o de matriz celular como conformador de cuerpo para la inyección.
Y finalmente los resultados, en el caso de incontinencia fecal, será a través de manometría no rectal o electromiograma. Los primeros estudios se dieron en tejido musculoesquelético. Este es el estudio que mayor importancia y relevancia clínica ha tenido, que es el que se ha dado seguimiento a 5 años. Sin embargo, han sido solamente 10 pacientes. La mayoría de estos estudios han sido pilotos debido a los altos costos. Hay que recordar que las células del músculo esquelético son multipotenciales, pero solamente se diferencian hacia el músculo esquelético. La parte de activación de las células satélite, los mioblastos, los precursores de miocitos, todos son directamente afines hacia una sola línea celular. Entonces, la mayoría de los estudios que han sido pilotos se han realizado primero en modelos biológicos no humanos y se ha intentado hacer en humanos. Sin embargo, los estudios son bajos y la aparición de fibras musculares después del tratamiento no necesariamente indica una mejora de la función anal. Hasta ahora las cohortes son pequeñas y disminuyen con el proceso de la terapia. En años recientes se ha volteado a ver el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido que se encuentra prácticamente en todo el cuerpo, sumamente accesible. Se ha visto que tienen una alta tasa de diferenciación con respecto a otros materiales como podrían ser las plaquetas, el músculo esquelético, la médula ósea o el tejido de colágena. Tienen la gran ventaja de que son de pobre inmunicidad. El trasplante puede ser halogénico, puede inclusive trasplantarse tejido adiposo, curiosamente de una persona a otra. Claro, con un proceso químico antes del trasplante. Tienen el gran beneficio de que hacen una acción parácrina el tejido adiposo. ¿A qué se refiere con la acción parácrina? Bueno, en cuanto a la acción parácrina es que la diferenciación a células progenitoras activadas es directamente adyacente a la célula. Por lo tanto, la tasa de diferenciación es más alta y la capacidad de regeneración del músculo liso y esquelético es mayor. La mayoría de los estudios en años recientes se han enfocado a este tipo de terapia debido a los costes, debido a la accesibilidad y debido al gran beneficio que tienen hacia los pacientes. Bueno, pero ¿cuáles van a ser los escenarios en que podemos aplicar este tipo de terapia celular? Hay 3 escenarios posibles de lesión esfintérica. Uno van a ser las lesiones sin reparación, en estas lesiones de trauma obstétrico o trauma anorrectal, que son microtraumatismos, en donde se va a producir esta cascada inflamatoria a base de polimorfonucleares y macrófagos, células mesenquimales. Se caracteriza por ser lesiones tempranas y bueno, en este caso se puede inyectar tejido adiposo, se puede inyectar tejido derivado de células musculares. Sin embargo, los estudios clínicos que se han hecho en este tipo de lesiones sin reparación han sido en modelos no humanos y el seguimiento ha sido corto. El máximo ha sido de 6 a 8 semanas. Hay otra tendencia en boga que se ha visto, que es la presencia de bioesfínter. Esto es a través de la cosecha de células musculares. Se cultivan y se inyectan principalmente en aquellos pacientes, por ejemplo en cáncer, en donde hacemos resecciones interesfintéricas que quitamos el esfínter anal interno. Entonces, sabemos que el esfínter anal interno es el que le da la continencia pasiva a los pacientes. Entonces, tratar de crear un bioesfínter, sin embargo, los resultados han sido pobres debido a la alta inmunogenicidad. ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario de la lesión esfintérica es el deterioro crónico. El deterioro crónico sin una lesión aparente, hay una hipotrofia del esfínter anal interno. Sabemos que el esfínter anal interno tiene una alta concentración de actina y miosina porque se mantiene en contracción la mayor parte del tiempo. Sin embargo, esto se degenera por ausencia de las proteínas Rho-alfa y PKC, y hay unas moléculas que sirven como relajantes musculares, como podría ser el óxido nítrico. Y bueno, finalmente este tipo de escenarios se van a ver en pacientes con diabetes, donde hay una degeneración por neuropatía, y se han hecho pocos estudios hasta la fecha. Y finalmente, los escenarios en donde hay una lesión esfintérica amplia, hay un defecto amplio del esfínter anal interno y externo, hay un gap. En estos casos, lo comentaré más adelante en otras pláticas, se puede hacer una esfinteroplastía de Parks. El tejido posinflamatorio
el tejido posesfinteroplastía es un tejido inflamatorio y ha tenido importancia relevante porque está en su mayoría de las veces formado por fibroblastos. Sin embargo, se ha visto que con cierta terapia celular estos fibroblastos pueden evolucionar o modificarse para activarse en otro tipo de células y diferenciarse hacia miocitos. Y aquí es donde entra la mayoría de los estudios clínicos que se han realizado hasta la fecha en la inyección de células progenitoras en este tejido de cicatrización. Y bueno, diversos estudios hasta la fecha, todos ensayos clínicos controlados en pacientes, usando una técnica que voy a enseñar a continuación. Se ha infiltrado tejido adiposo en la lesión del GAP. Lo ideal es que durante la esfinteroplastía, a la hora de nosotros hacer la reparación, se infiltre el tejido de célula madre. Este es el protocolo que teníamos nosotros en el hospital. El protocolo consiste básicamente en hacer se hace primero la preparación con solución de Klein, que es solución con lidocaína, y epinefrina, 25 cc. Se va a hacer una incisión como si nosotros estuviéramos realizando un procedimiento de liposucción. Se hacen incisiones en la línea medio clavicular, incisiones de 3 centímetros, para colocar una jeringa con solución. Vamos a hacer una irrigación en abanico. Esta irrigación la vamos a realizar y vamos a esperar 15 minutos a que tenga efecto la solución Klein de lidocaína y epinefrina. Esto con la finalidad de activar el tejido adiposo y que esté un poco más friable para que podamos hacer la liposucción, que es la aspiración. Este procedimiento no varía mucho de lo que hace el cirujano plástico en modelación estética. Estamos aplicando aquí la solución de Klein. La solución debe ser amplia en todo el campo quirúrgico. Hay que evitar la perforación de la pared abdominal, por supuesto. Y posteriormente, con una jeringa de aspiración, vamos a realizar la cosecha de tejido adiposo. Es una técnica realmente sencilla. Tenemos que hacer un aspirado mientras estamos haciendo la recolección. Este tipo de jeringas ya viene dentro del kit. Estos kits ya vienen preparados. Hay varias empresas. En México, por desgracia, no hay ninguna autorizada por COFEPRIS, pero bueno, esta empresa y los kits que se manejan en otros lados se llama Lipogems. Una vez que obtenemos el aspirado, vamos a hacer el ultrafiltrado y la activación del tejido adiposo. Se va a poner en una solución de una membrana permeable con solución salina y esto es algo muy, muy técnico y muy manual, por eso yo creo que es reproducible a cualquier nivel. Se hace el ultrafiltrado. Esta membrana permite eliminar detritos para que solamente queden activadas las células progenitoras adiposas, y finalmente se va a colocar en jeringas de 5 milímetros para su inyección. En el caso de esta paciente, es una paciente sin un defecto aparente. Vamos a realizar por visión ultrasonográfica, vamos a ver el esfínter anal externo, el esfínter anal interno, y exactamente en el esfínter anal interno vamos a hacer la infiltración de tejido de células adiposas, esto por guía ultrasonográfica. No hay una disposición para la infiltración. Lo ideal es que se haga por cuadrante. Se puede hacer en un cuadrante radial de 3 inyecciones por cuadrante. Todo depende de las características del esfínter. En el caso de la esfinteroplastía, se debe hacer en el momento en que se hace la reparación. En este momento estamos realizando la infiltración entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, todo guiado por ultrasonografía. Es un procedimiento bastante sencillo. Técnicamente es bastante sencillo, no difiere mucho de los procedimientos, por ejemplo, de la inyección de abultantes, como podría ser Sphinkeeper, Gatekeeper para la incontinencia fecal pasiva. Del lado, en la imagen del recuadro podemos ver la infiltración en tiempo real en el espacio interesfintérico, esta parte de hipogenicidad que se forma.
bueno, ¿cuáles son los resultados? Hasta ahora se han realizado un total de 52 estudios. En su mayoría son estudios clínicos controlados en pacientes humanos. Solamente 7 de ellos se han realizado in vitro, uno solamente cultivo directamente de células y aplicados en humanos. ¿Cuáles son los parámetros para nosotros ver que hay un aumento de la continencia? Vamos a utilizar la escala de Wexner. Vamos a utilizar la manometría anorrectal, principalmente el resting y el squeezing. Son los dos parámetros que nos van a ayudar para ver la evolución de la terapia de continencia, la electromiografía y el ultrasonido endonal. Se ha visto que en estos ensayos clínicos no ha habido desarrollo tumoral tras la aplicación y los estudios con mayor seguimiento han sido a 5 años. ¿Cuáles son los pros y los contras de la terapia celular? Bueno, los resultados son aceptables a corto plazo, baja tasa de rechazo. Se ha visto que ha habido una disminución del Wexner y de la incontinencia y la calidad de vida el cuestionario por la calidad de vida para incontinencia fecal. Técnicamente, como ustedes lo vieron, es un procedimiento sumamente sencillo y fácilmente reproducible. ¿Cuáles son los contras? La mayoría de los estudios son estudios que no se han hecho con control con placebo, por lo que puede haber un riesgo, un fallo clínico. El corto seguimiento, solamente un estudio se ha dado seguimiento a 5 años. Y desgraciadamente este tipo de kits, por ejemplo, para la activación de tejido adiposo son caros. Aproximadamente cuestan alrededor de entre 1,000 y 1,200 euros, que, bueno, algunos sistemas de salud lo pueden cubrir, pero otros no. Y algunos de los pacientes entran, como son pacientes que son la última instancia de tratamiento, entran en estudios piloto y a veces son costeados. Todavía no es una indicación. Ha tenido mayor auge, principalmente en el campo de nosotros, en la parte de fístula no rectal, fístula por enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria. Se ha visto que ha tenido buenos resultados. En incontinencia fecal todavía está en los primeros pasos, pero bueno, es una técnica que seguramente se verá más seguido. Y como conclusiones, bueno, los estudios han tenido baja rigurosidad metodológica. En el caso del tejido adiposo es de alta seguridad con pocos efectos adversos. La técnica es muy fácil en el caso del tejido adiposo, pero es complejo y se necesita de infraestructura de tercer nivel para hacer trasplante de músculo esquelético, de células derivadas de músculo esquelético, de médula ósea. Por lo tanto, no es accesible, no en todos los centros. Se ha visto que ha habido una mejoría clínica, morfológica y del funcionamiento del complejo esfintérico. Sin embargo, el seguimiento ha sido corto, solamente un estudio a 5 años y de 10 pacientes. El estudio con tejido autólogo ha mostrado mayor utilidad costo-beneficio y obviamente se necesitan realizar más estudios aleatorizados para que nosotros podamos incorporarlo como parte del gabinete para el tratamiento de la incontinencia fecal. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Para finalizar el módulo, les voy a presentar al doctor Víctor Camacho Trejo. El doctor Víctor Camacho es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialidad en urología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Centro Médico Nacional Noreste del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene un posgrado en trasplante renal por la Universidad de Monterrey, además de un adiestramiento en microcirugía en Houston, Texas. Es urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y miembro de varias sociedades de urología a nivel nacional e internacional, además de estar certificado en cirugía robótica en el sistema Da Vinci
en el Hospital de Houston, Texas. Bienvenido, doctor. Pasó acá, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Te llega ahí? ¿Mm? Bien, voy a ponerlo. Otro que traigo aquí. ¿Ya? Listo. ¿Qué está? Ok. Bien, muchas gracias, buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de los conocimientos que hemos adquirido a través de unos 15 años de experiencia. Vamos a hablar un poquito de lo que es el uso de adhesivos tisulares en el manejo de las fístulas geniturinarias. Principalmente me voy a enfocar lo que es la fístula vesicovaginal, que es la patología más frecuente a la cual nosotros nos enfrentamos como urólogos que nos mandan pacientes referidos aquí en el norte del país. Bien, creo que todos los quirúrgicos hemos tenido la oportunidad de manejar lo que son los sellantes de fibrina y los hemostáticos. Hay una diferencia y hay que conocer bien qué es un sellante de fibrina y qué es un hemostático. ¿Sí? Actúan de forma semejante, pero tienen indicaciones muy precisas. Entonces, a veces pedimos un Flosil para una fístula y pues no es un Flosil lo que se necesita. Necesitamos un sellante de fibrina. Entonces, vamos a ver qué es un pegamento de fibrina y cómo se produce. El pegamento de fibrina es un adhesivo biológico que se produce a partir del fibrinógeno y trombina. Este se puede adquirir por medio de fraccionar el plasma a producirse en un laboratorio mediante una precipitación química o el método de crioprecipitado. Esto no es nuevo. Desde 1900 se empezó a trabajar con los componentes sanguíneos. Ha habido una evolución y hasta 1990 la FDA empezó a permitir los sellantes de fibrina y los hemostáticos. Pero esto es algo que lleva ya más de un siglo trabajándose. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas del pegante de fibrina? El pegamento de fibrina se utiliza en una variedad de aplicaciones clínicas, incluyendo la cirugía general, la cirugía plástica, la oftalmología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, estomatología, regeneración de tejidos, etc. Cuando estuve haciendo la investigación de la plática, me sorprendió que los que saben más manejar sellantes de fibrina son los oftalmólogos. Y los oftalmólogos han logrado desarrollar técnicas ya sin suturas a partir de sellantes de fibrina. Entonces pueden fijar la córnea, pueden sellar fístulas completamente sin el uso de suturas como anteriormente lo estaban haciendo. Los neurocirujanos son otros quienes tienen mucha experiencia manejando sellantes de fibrina. También tenemos a gente que se dedica a angiología vascular. Entonces, no solamente es del campo de cirugía cuando nosotros creemos que tenemos la mayor ventaja o la mayor conocimiento. Hay otras especialidades también como hablando con lo que es el plasma rico en plaquetas que están utilizándolo y están teniendo mucho éxito alrededor del mundo. ¿Cómo funciona el pegamento de fibrina en la cicatrización de heridas? Bien, va a imitar el mecanismo de coagulación de la sangre. La trombina convierte el fibrinógeno en un coágulo de fibrina que sella la herida y promueve la regeneración del tejido dañado. ¿Cuáles son las ventajas del uso del pegamento de fibrina en comparación con otros métodos de sellado de heridas? Bien, el pegamento de fibrina tiene varias ventajas sobre otros métodos de sellado que incluye la mayor eficacia en la hemostasia, menor tasa de complicaciones y una mejor cicatrización de heridas. Para que un sellante de fibrina funcione, tiene que estar el campo seco. Sin embargo, esto no significa que no tenga un efecto hemostático.
Sabemos muy bien que mientras nuestro campo, nuestra herida esté lo más seca posible, vamos a tener mejor digamos, porcentaje de éxito en cuanto a la recuperación o el sellado de nuestra herida. Las características de un buen sellante de fibrina es que debe tener una alta eficacia hemostática, una baja tasa de complicaciones y una buena capacidad de cicatrización de herida. Pocos saben que estos sellantes pueden provocar reacciones alérgicas y pueden ser reacciones alérgicas fatales. A medida que se han ido haciendo los estudios y se ha ido purificando, se han evitado este tipo de reacciones, pero en un principio se presentaban, como eran donantes los que, digamos, donde se obtenía el fibrinógeno, la trombina, pues muchas veces se enfrentaban ese tipo de reacciones con los pacientes. A medida que se ha ido industrializando este proceso, se han evitado este tipo de reacciones. ¿Cómo se puede mejorar la eficacia de los sellantes de fibrina en la regeneración de tejidos? Bien, se puede mejorar mediante la incorporación de factores de crecimiento de células madre, que es lo que han hecho las casas comerciales. A los sellantes de fibrina que se hacían autólogos, se le han ido agregando ciertos componentes que nos ayudan a que este proceso de cicatrización sea el adecuado y más rápido. Bien, ¿cómo se producen? Bien, pues son basados en la sangre y se producen mediante una síntesis química de los componentes claves, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre un hemostático y un sellante. El Flosil tiene la ventaja de que se puede usar en sangrados activos, a diferencia a lo mejor del tisil, que no se puede utilizar en un sangrado activo. Para usar un tisil o un Veriplast tenemos que tener nuestro campo completamente seco para que funcione. El Flosil es la matriz de gelatina con trombina. ¿De dónde podemos obtener la matriz de gelatina? Del Gelfoam. ¿Sí? Prácticamente el Flosil es un Gelfoam caro. Nosotros podemos hacer Flosil empíricamente en el hospital, cortando los fragmentos de Gelfoam, comprimiéndolos, agregándoles un poquito de agua caliente, diluyéndolo, haciéndolo como una espuma, y a eso si tenemos uno de los botecitos que sobra de trombina en la preparación de otro sellante de fibrina, porque a veces traen dos diluyentes, podemos guardar uno, y ese diluyente utilizarlo después en nuestro Flosil casero para poder tener, en caso de una urgencia, un hemostático que puede funcionar en un sangrado activo. Hace unos días me encontré un trabajo que hablaban sobre sellante de fibrina y utilizaban Flosil para hablar de hemorragias, el control de hemorragias, que era el Tisilde, para hablar del control de hemorragias, cuando habían utilizado el Flosil. Y es un trabajo que está publicado. Entonces, no se pueden mezclar las cosas. Hay sellantes de fibrina, los sellantes de fibrina tienen que trabajar en un ambiente seco. Este tipo de sustancias como el Flosil, que tiene gelatina hemostática, trabajan en ambientes húmedos, así como tenemos los otros que no voy a mencionar, pero que son los de fécula de papa, que vienen en polvos, etcétera. Esos son hemostáticos, no sellantes. Bien, ¿cómo funciona un sellante de fibrina? Bueno, tenemos lo que es la solución de proteína, donde tenemos el fibrinógeno humano, y aquí le agregan a otra que es la proteína sintética, que esta es la que va a evitar que se forme el coágulo tempranamente. Viene la solución de trombina y la adición del cloruro de calcio. La mejor forma en cómo trabajan estos sellantes es rociándolos en spray. Lamentablemente, en la cirugía laparoscópica es difícil lograr este efecto. Entonces, tenemos como el fibrinógeno se empieza a unir con la trombina y empieza a formar una red. Lo importante aquí es la red que se forma alrededor de ellos. Quedan atrapadas las plaquetas. Y vean cómo se forma una matriz completamente. ¿Sí? Bueno, vamos a adelantar este tantito. A ver, este es el mismo. Aquí vienen los macrófagos. Los fibroblastos, y aquí es donde va a actuar la apoproteína, donde va a evitar que el plasminógeno empiece a degradar el coágulo y entonces permite que se siga formando esa matriz. Tarda 2 minutos en que se solidifica prácticamente. Y así vamos viendo cómo se hace una cicatrización. Entonces, ¿va a tener un efecto hemostático? Sí.
pero es un efecto hemostático, digamos, bajo. Aquí lo importante es el proceso de cicatrización que se va a llevar a cabo. Ahora, en 2021 empiezan a hablar sobre un nuevo horizonte en el tratamiento de las fístulas vésico-vaginales utilizando, ¿cómo se llama?, sellantes de fibrina. Para muchos de nosotros esto es nuestra primera experiencia usando sellantes de fibrina, pero les comento, lleva años trabajándose esto, años. En este estudio prospectivo aleatorizado se involucró a 40 pacientes con fístulas vésico-vaginales. El procedimiento quirúrgico involucró un enfoque laparoscópico con abordaje transperitoneal. Más o menos, utilizaron Vicryl 3 ceros. Lo que se recomienda es utilizar, sutura absorbible, pero que sea de monofilamento, no de multifilamento como el Vicryl. El grupo de colgajo mental se ancló a un colgajo vascularizado y el otro, grupo fue el que utilizaron sellante de fibrina, ¿no? En la discusión del estudio específico sobre la reparación de laparoscópica de fístulas vésico-vaginales, se menciona que el uso de pegamento de fibrina puede proporcionar una alternativa menos invasiva y más rápida a los métodos tradicionales de reparación de fístulas como el colgajo mental. También se discuten los posibles riesgos de limitaciones del uso del pegamento de fibrina, como el riesgo de reacciones alérgicas y la necesidad de una adecuada hemostasia antes de la aplicación del pegamento. En las conclusiones del estudio se menciona que la reparación laparoscópica utilizando pegamento de fibrina es una técnica segura y efectiva que puede proporcionar los mejores resultados en comparación del colgajo mental. Se observó una tasa de reparación en ellos, dice que es del 100%, mientras que la tasa del colgajo fue el 75%. Los pocos estudios que existen, o la serie de metaanálisis que existe, no hay una diferencia estadísticamente, o sea, no existe una diferencia estadística respecto al uso del sellante de fibrina con el colgajo mental. Prácticamente tienen la misma tasa de éxito. Menciona, se puede poner los dos, no es conveniente poner los dos. O pones el colgajo de aumento, de piplón, o pones el sellante de fibrina. ¿Por qué? Porque crearía mucho espacio. O sea, crearía mucha diferencia, crearía un bulto prácticamente, y eso también no ayuda a la cicatrización. Debemos tener en cuenta que nuestra sutura debe ser sin tensión para que exista la posibilidad de mejorar la tasa de éxito. Entonces, si metemos un sellante que aparte va a crear un abultamiento y aparte le ponemos un colgajo, no es conveniente eso. O se utiliza una técnica o se utiliza otra. Aquí también lo utilizan en el sellante de fibrina, reparando fístulas vésico-vaginales, pero de causa obstétrica. Los resultados del estudio indicaron que tanto los pegamentos de fibrina como el colgajo de Martius fueron efectivos en la reparación de la fístula vésico-vaginal obstétrica complicada, con tasas de éxito del 85 y 90% respectivamente. No hubo diferencias en las tasas de éxito entre los grupos y las complicaciones más comunes fueron la recurrencia de la fístula y la fibrosis local moderada severa. Bien, ya hablaron sobre lo que es el plasma rico en plaquetas, en el uso de fístulas. También hay gente que está trabajando en esto, en las fístulas vésico-vaginales, y se centra en la eficacia de la inyección de plasma rico en plaquetas como tratamiento ayudante en la reparación quirúrgica de fístula vésico-vaginal. Los resultados preliminares son alentadores y se sugiere que la inyección de plasma rico en plaquetas puede mejorar la tasa de éxito de la reparación quirúrgica de la fístula vésico-vaginal. Bien, todavía estamos en estudio de todo este tipo de técnicas. Ahora, en los sellantes de fibrina en México, ¿con cuáles contamos? Contamos con el Evisel, el Tisil, el Tisucol, el Veriplas. Hay de 10 mililitros, de 3 mililitros. ¿Cuánto cuesta un mililitro en México? 1,200 pesos. Cada mililitro, normalmente los sellantes vienen de 3 mililitros, entonces vamos a ocupar mínimo de 3,000 a 4,000 pesos con nuestro paciente extra al utilizar un sellante de fibrina. Ahora, el diagnóstico de una fístula vésico-vaginal, pues ya sabemos que es pérdida de orina por la vagina. Utilizamos prueba azul de metileno, valoración cistoscópica con vaginoscopía, una urotomografía con eliminación, urografía esquetora, así como un cistograma miccional y un cultivo vaginal de orina. Otra cosa importante, los sellantes de fibrina no funcionan en sitios con infección. Entonces, también tener en cuenta que no vamos a poder utilizar un sellante de fibrina si nuestro sitio está infectado. Es una pérdida de dinero, es un gasto a la institución. También tenemos que tener eso en mente. Es un cambio de vida devastador para la paciente. Manejo conservador, la tasa de éxito es del 7 al 12%. Si es un orificio único y de 3 a 5 milímetros, se puede manejar conservadoramente, cateterismo mínimo 3 semanas y con uso de anticolinérgicos. ¿Cuándo reparar una fístula vésico-vaginal? Bien, si se identifica durante el procedimiento inicial, reparar inmediatamente. Si no, histerectomía
2 meses. Si es posparto, va a ser de 3 a 6 meses y va a depender de la paciente y del tipo de isquemia el tiempo de isquemia que tuvo la paciente. Y si es por radioterapia, hay que esperar de 6 a 12 meses. Abordaje vaginal, tasa de éxito del 80%. Conozco grandes ginecólogos que tienen tasas de éxito muy grandes respecto al abordaje vaginal para reparación de fístulas. A nosotros nos toca recibir ya las pacientes que están muy operadas o que tienen muchas reintervenciones, o nuestras pacientes que están con radioterapias. Entonces, lo que hacemos nosotros es un abordaje reproducimos la técnica O'Connor por vía laparoscópica. ¿Cuáles son las indicaciones de esto? Pues una fístula alta o vagina estrecha, fístula cercana al uréter, patología pélvica asociada que requiere cirugía, fístulas múltiples, obesidad mórbida, fallo en la reparación abierta o vaginal. Las contraindicaciones para hacer una técnica O'Connor por laparoscopía va a ser peritonitis generalizada, coagulopatía y que la paciente no acepte. ¿Qué ocupamos para esto? Una preparación intestinal una noche antes, una hidratación intravenosa adecuada, profilaxis antibiótica, equipo de cistoscopía, tener extensa la mano, equipo de laparoscopía, suturas de monofilamento absorbible, monocril PDS, drenajes cerrados, sellante de fibrina, sondas Foley, cuidar posición del paciente y tiempo de cirugía. Posoperatorio inmediato, profilaxis antibiótica, evitar obstrucción de la sonda Foley es muy importante, y la irrigación vesical. Manejo ambulatorio, retiro de drenaje de 3 a 4 días, retiro de sonda de 10 a 21 días, cistograma y cistoscopía de control y continuar manejo hormonal y antimuscarínico. Tratamiento hormonal previo y posterior a la cirugía va a ser un reemplazo estrogénico que optimiza la vascularización, tratamiento tópico de 4 a 6 semanas previo a la cirugía o solo en combinación con tratamiento oral, dosis de 2 a 4 gramos de crema de estrógenos conjugados vaginal por la noche cada semana o 1 gramo vaginal por la noche 3 veces por semana. Bien, a ver si puedo presentarles el video rápidamente. ¿Qué es lo más importante? Podemos agregar nosotros sellantes de fibrina, podemos poner pegamentos, podemos poner plasma rico en plaquetas, pero si no tenemos una técnica adecuada, una técnica quirúrgica adecuada, de nada va a servir poner esto. Lo más importante es conocer bien la técnica quirúrgica, saber manejar los tejidos y realizar una sutura hermética. Es lo más importante en la reparación de una fístula básico-vaginal, más que la tecnología que podamos agregarle a esto, ¿sí? Entonces, estamos haciendo el tiempo de la cistoscopía, utilizamos guías que son se llama guía correcaminos, para poder lograr pasar a través de todos los trayectos sin ningún problema. Estamos haciendo aquí una vaginoscopía. Vamos a ver la salida de la guía, los orificios. Colocamos las referencias en la fístula. Tenemos un catéter ureteral, una guía. Y empezamos con la liberación de adherencias. Realizamos la apertura vesical. En esta parte podemos utilizar energía sin problema. Estamos abriendo la mucosa vesical, el músculo detrusor. Encontramos ahí ya los catéteres que están. Ponemos un catéter color verde para identificar el meato, o sea, los meatos, uno verde, uno blanco, para saber a qué meato estamos trabajando, y el catéter blanco para la fístula y la guía. Estamos haciendo la resección de la fístula. Si se dan cuenta, no utilizamos nada de energía. Se tiene que circuncidar todo el trayecto fistuloso. Y empezamos a hacer un plano para separar muy bien lo que es la vejiga de la vagina. Muy importante que tengamos sangre, o sea, que esté sangrando, eso nos va a decir que estamos en tejido sano, no fibrótico. Mandamos el trayecto a patología. Y ahí vamos a empezar a hacer nuestros colgajos, nuestra liberación.
Tenemos una gasa metida en vagina para evitar la fuga del gas, del CO2. Dense cuenta, no se usa nada de energía, lo principal. Y hacemos el cierre transversal de la vagina con una sutura de monofilamento absorbible, en este caso fue monocril. Y ahí es donde utilizamos ya lo que es la interposición del epiplón. En el caso de esta paciente no podemos utilizar sellante de fibrina porque por el costo es una paciente particular y ya estaba operada 3 veces. Hacemos la liberación de los colgajos de la vejiga y procedemos al cierre en un solo plano de la vejiga con PDS del 1. Hacemos la prueba de lleno vesical, no debe existir fuga completamente. Si vemos que existe algún sitio donde pudiera estar fugando, reforzamos con un punto. Sonda por 3 semanas, dejamos drenaje y listo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Eso sería mi participación. No. O utilizamos el colgajo, Bueno. o sea, el aumento, o se utiliza el sellante de fibrina. Sí, o sea, hay quienes lo pueden utilizar los dos, pero no se debe. ¿Por qué? Porque creamos mucha tensión en la zona de la reparación de la vejiga. O sea, creamos un bulto muy grande. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer dentro de las técnicas se menciona que debe ser libre de tensión completamente. Entonces, o se pone el sellante de fibrina o se pone. La desventaja de los sellantes, como se ponen por vía laparoscópica, es que escurren. ¿Sí? No es como en cirugía abierta, que el sellante viene realmente diseñado para ponerlo en spray, que es como está diseñado para que funcione correctamente. Los adaptadores que hay para cirugía laparoscópica, el problema es de que se tapan. El momento, mientras más largo sea el aplicador, en el momento en que entra en conjunto la trombina con el fibrinógeno, se tapa. Y entonces, realmente es un desperdicio muy grande de material. Hemos tenido, por ejemplo, en el hospital, a veces por esta falla, tanto del personal de enfermería como falla de nosotros como médicos al momento de tener la técnica, de desperdiciar 2 o 3 viales de sellante. Entonces, una cirugía se vuelve carísima por esto. No es porque esté en contra de los sellantes de fibrina. Creo que tiene sus indicaciones muy precisas. En cirugía abierta estaría excelente. Para los que hacen reparaciones de fístulas vesicovaginales de forma abierta o transvaginales, funcionan muy bien porque los pueden aplicar en spray. Pero por vía laparoscópica queda la duda de que realmente si van a tener la misma función que lo que se hace en cirugía abierta, porque la colocación, la forma en cómo se aplica es escurriendo y realmente ya va actuando el producto y cuando se aplica ya va solidificado muchas veces. Entonces no se llega a adherir al tejido y se cae. Por eso nosotros realmente preferimos no usarlos en cirugía laparoscópica. Lo que usamos en cirugía laparoscópica es lo que les había mencionado, el Flocil. Ese sí lo hacemos nosotros. O sea, bueno, el Flocil sí se puede aplicar y aparte el Flocil que hacemos de forma casera, que es cortar el gel FUAM en cachitos y aplicarlo de forma directa sobre la herida. Y eso en cualquier hospital se puede hacer.
Yo tengo, bueno, en el canal tengo un canal pequeño de YouTube, ahí explico cómo hacer una gelatina hemostática, digamos, de forma casera, porque eso nos sirve para cualquier cirugía, tanto abierta como laparoscópica. Nosotros lo usamos mucho en las nefrectomías parciales, en los tumores renales, cuando queremos llegar a hacer digamos, una hemostasia después de haber hecho la sutura, colocamos ese gelfuam, digamos, disuelto, o se llama gelatina de gelfuam, para poderse ayudar a la hemostasia del hecho quirúrgico. Sí, sí, claro, claro. Doctor Cuellar, ¿nos puede acompañar para las preguntas, por favor? Y no sé si la doctora Erika se va a conectar vía Zoom. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los buenos días. Para el doctor, ahorita muchas felicidades de su técnica de la fistuloplastía por vía laparoscópica. Dos preguntas al respecto. Nada más utiliza una capa en vejiga, nada más utilizan una capa de surgete como no quieren en vejiga, y la otra es con respecto, ya sabemos que no tanto es el problema del cierre, sino el problema del cuidado postoperatorio. ¿Qué tipo de sonda utilizan y cómo evitan pues que se vaya a obstruir esta sonda en los primeros momentos, que es cuando más es la causa de las recidivas? Gracias, doctor. Sí, normalmente utilizamos una sola capa del cierre de vesical, o sea, tanto agarramos mucosa como músculo en un solo plano con PDS del 1, y si no llega a haber PDS del 1, utilizamos Vicryl del 1, pero en un solo plano. Y si verificamos que haya sellado hermético. Ahora, respecto al tipo de sonda, lo ideal es utilizar una sonda de silicón o de Silastic, porque va a estar la paciente con esa sonda por lo menos 21 días, y es la que tiene menos riesgo de estar formando detritus, a diferencia de látex. Si no se cuenta con una sonda de silicón o de Silastic, lo ideal es utilizar una sonda de látex pero siliconada. Son de las marcas Curity, son las que vienen protegidas. ¿Cómo mantenerla? Normalmente no dejamos irrigación. Lo que hay que buscar es que realmente quede, digamos, que exista una hemostasia adecuada para que la paciente no esté presentando una hematuria que pudiera llegar a tapar. En caso que llegue a tapar, hay que estar, hacer el cambio de sonda y poner una sonda de 3 vías para estar manteniendo una cistoclisis continua durante los primeros días. Lo ideal es utilizar un calibre de sonda 20, ese es el estándar que utilizamos, pero no hemos tenido problemas en cuanto a que se nos tape la sonda, a excepción de las pacientes que tienen cistitis postradiación. Y ahí es donde tenemos que manejarles primeramente, antes de la reparación de la fístula vésico-vaginal, manejarles la cistitis que tienen postradiación, utilizando lo que es el Cististat, lo que utilizamos nosotros, Cististat, para mejorar la capa superficial de la vejiga. Y eso se lo damos durante 6 semanas previos a la cirugía de la reparación de la fístula vésico-vaginal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Romero de la Ciudad de México. Erika, ¿qué tal? Saludos. Preguntas para diferentes ponentes. Una, desde el 2008 nosotros tenemos experiencia en México con implantes de células madre y con suero rico en plaquetas. A mí lo que me llama mucho la atención son dos cosas. Uno, que la forma de preparación del suero, como lo utilizan los estéticos, lo hacen en el consultorio, y yo creo que es una cosa que debemos de tener mucho en cuenta para evitar lo que es la contaminación de la preparación, así como lo hace el doctor en quirófano para lo que es el implante de grasa, no lo tenemos que hacer nosotros en un consultorio. Dos, el 80% de resultados es por debajo o subóptimo a lo que estamos acostumbrados nosotros de incontinencia urinaria. Tres, no hay una técnica establecida, si lo haces endoscópico por medio de cistoscopía como si fuera inyección de abultantes, o lo haces, como lo estaba diciendo el doctor de coloproctología, con guía ultrasonográfica, y hay ultrasonidos pequeños que los pones dentro de uretra. Entonces es una técnica que debe estar bien especificada, bien estandarizada para poder decir cómo se puede utilizar. Eso es mi punto de vista. Y otro, ¿qué tanta experiencia hay para poder decir que toda la estimulación que tienes en los sueros
ricos en plaquetas con la inyección de células o de factores de crecimiento va a depender funcional a la edad de la paciente, porque conforme va avanzando la edad de la paciente, todos los resultados biológicos que tienes con ellos van a ir disminuyendo, por un lado. Dos, ¿qué tanta experiencia tiene, doctor, en fístulas urinarias aplicando lo que son geles a través de vagina, como se utilizan en colorecto para tapar lo que es las fístulas en estos casos? Bueno, me gustaría tomar primero la palabra. No sé si me escuchan bien. Sí, adelante, doctora. Sí, gracias. Gusto en saludarte también, Luis. Justamente comentábamos que la evidencia científica que tenemos es limitada aún para poder emitir recomendaciones en el tratamiento de la incontinencia urinaria en urología ginecológica. Hay algunas prácticas que son ligeramente diferentes, por ejemplo, en el caso de traumatología, que es en donde se ha tenido un poco más de experiencia con el uso del plasma rico en plaquetas, se hace siempre con la ayuda también de un equipo de flujo laminar para poder mejorar las condiciones de esterilidad y garantizar que no vayas a tener una complicación infecciosa, porque realmente, pues sí, no es lo mismo a la aplicación estética que la aplicación en la vagina, ¿no? Por supuesto. En algunos de los artículos veíamos que la aplicación se ve como hay una preparación previa del área en donde se va a aplicar, en donde se hace una asepsia previa. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de otras especialidades como traumatología, pues todos los procedimientos son realizados en el consultorio. Entonces, sí, efectivamente, tendremos todavía necesidad de búsqueda de información científica y de evidencia científica de artículos que estandaricen una técnica, porque como les compartía en una de las tablas, existen múltiples esquemas de centrifugación, por ejemplo, de tiempos que se realiza la centrifugación, y eso afecta e impacta directamente sobre la cantidad de plaquetas que se observan. Hay algunos factores que se deben considerar antes de identificar a una paciente para saber si es candidata o no a un tipo de terapia de este tipo. Por ejemplo, en estos artículos pues, se eliminan a las pacientes que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, que tengan enfermedades crónico-degenerativas, es decir, tenemos ahí una población que no es generalizada, ¿no? Que no podría aplicar a nuestra población aún, porque sabemos que en muchos casos las pacientes que nosotros vemos con problemas de incontinencia urinaria pues están cercanas a la perimenopausia. Entonces sí, definitivamente todavía nos hace falta tener más evidencia científica que sea contundente para que nosotros podamos emitir recomendaciones. Sin embargo, es una opción que pues empieza a estar presente también en nuestra área uroginecológica. Bueno, con lo que respecta a la protocolización, yo creo que no solamente en la parte de coloprocto, yo creo que en cada especialidad se debe seguir un protocolo que realmente va a dictar los resultados del procedimiento. Definitivamente para la cosecha de tejido adiposo se debe hacer bajo anestesia regional en este caso, para evitar que haya una perforación de la pared abdominal durante la liposucción, y qué mejor que la guía ultrasonográfica para la inyección de células madre. Todavía, como vuelvo a comentar, esto está implementándose poco a poco. Hay más experiencia en fístula anorrectal, y eso nos lleva a la tercera pregunta del doctor. ¿Qué resultados hemos visto nosotros en fístula anorrectal con la colocación de plugs y este tipo de sellantes de fibrina? Bueno, la verdad es que este tipo de sellantes de fibrina y estos plugs los utilizamos para fístula anorrectal simples, fístulas de trayecto corto, donde no está involucrada una enfermedad, es de origen criptoglandular, no hay una enfermedad inflamatoria de base. Sin embargo, los resultados de este tipo de técnicas han sido dudosos. No, en la experiencia que yo he tenido, es mejor en el caso de las fístulas rectovaginales utilizar por ejemplo, nosotros tenemos mucha fístula rectovaginal posterior a tratamiento con radioterapia en pacientes con cáncer de recto. Nosotros preferimos hacer un colgajo de Martius
a partir del músculo bulbocavernoso, del tejido del músculo bulbocavernoso, que permite un adecuado sello, que se coloca un tejido nativo y que permite mejor el sello antes que colocar un dispositivo tisular, un agente de fibrina, porque la tasa de recurrencia es muy alta. Ahora, respecto a lo de incontinencia, bueno, yo no tengo experiencia respecto a lo de agentes abultantes. Hemos empezado a trabajar un poco, pero con lo que es el macroplastic, ¿sí? Es lo que utilizamos para reflujo vésico-ureteral, y en algunos casos está para poder hacer un abultamiento del esfínter. También está manejo de ácido hialurónico, y también respecto a lo de los sellantes de fibrina en fístulas vésico-vaginales, trayecto corto, lo que utilizan, bueno, he visto un compañero trabajar, utiliza argón, quema el trayecto fistuloso y después pone el sellante de fibrina y deja sonda. Y ha tenido buena tasa de éxito con ese tratamiento, pero estamos hablando de cosas que son anécdotas de pasillo, ¿sí? No algo que esté escrito todavía como su manejo. Bueno, debido a que ya estamos sobre el tiempo, vamos a tener que finalizar el área de preguntas. Agradecemos la presencia y su participación a los doctores. Muchísimas gracias, excelentes ponencias. Gracias. Sí, doctor. Apagamos tal vez, pero no sé dónde. Bueno, o los bajamos, yo creo, mejor, por cualquier cosa. Y si podemos pasar al área comercial, ya está lista. No, con el HDMI ya con eso ya. ¿Esté bien?